Todas somos historias y por ello siempre tendremos algo que contar. Quiero contar tu historia, la tuya y la tuya, con la finalidad de que todas cumplamos nuestros sueños, que nuestras historias sean escuchadas, porque todas podemos ser inspiradas por otras y por eso nace Voces de Éxito Femenino. Te invito a que nos escuches. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces de Éxito Femenino. El día de hoy estamos con dos de mis amigas. Una de ellas es Laura. Laura es colombiana. Hola, Lau, ¿cómo estás? Uli. Y la otra Bien, de ellas gracias. es Ámbar. Ámbar es mexicana. Su familia es colombiana, pero ella creció en México. Entonces, Hola, Pau. ¿cómo estás? Muy ¿Cómo están? bien. Gracias por la invitación. No, no, de que gracias a ustedes por aceptarla y pues el día de hoy queremos hablar como un poquito de cómo ha afectado, cómo ha sido como la relación de cada una de ellas en el tema de la ausencia de un padre o de una madre. En el caso de Ámbar, Ámbar creció sin la figura paterna y en el caso de Lau, pues hasta cierto punto sin la figura materna. Ujú. Entonces, pues primero, ¿quién se va a poner? ¿Quién dice yo primero? Si quieres, yo empiezo. ¿Sí? ¿Cómo Ujú. ha sido bueno, primero, antes que nada, Ámbar, pues preséntate un poquito para que te conozcan. Y Claro, bueno, me llamo Ámbar, tengo 24 años, actualmente estoy viviendo en Winnipeg, Canadá. Y bueno, básicamente, como dices, yo crecí sin mi figura paterna. Y bueno, ha sido un proceso, la verdad, un poco complicado, pero pues también he tenido el apoyo de mi mamá en todo momento, entonces he sabido cómo lidiar con eso. en tu caso, Lau, preséntate un poquito para que te conozcamos, porfis. Bueno, me llamo Laura Orjuela. Como dijiste, pues soy de Bogotá, Colombia. Yo tengo 29 años. Mm, Actualmente vivo en Montreal y pues a los 8 años mi mamá muere y de en adelante pues siempre he vivido con mi papá. Entonces, la, eso es como lo que diferencia un poquito de la vivencia de Ámbar y la mía, Ujú. que en Pero mi caso fue por la muerte de mi mamá. Ujú. sí, o sea, Ay, perdón, Pau, en mi caso fue por un divorcio. Mis ujú. papás se divorciaron cuando yo tenía 3 años. Pero en tu caso, tus padres se divorciaron y tu papá hasta cierto punto, o sea, se deslindó, como quien dice, de ciertas responsabilidades con ustedes, como con hijos. Sí, mi papá se fue pues de la casa y yo me acuerdo que hubo cierto contacto por un tiempo. Después como que se perdió contacto y lo volví a ver cuando tenía como 12 años aproximadamente. Después se vuelve a perder contacto y vuelvo a saber de él cuando tenía 22 años. Entonces realmente pues su presencia ha sido nula en mi vida. Y en tu caso, Lau, pues fue algo que fue inesperado, porque pues a final de Sí, cuentas, o sea, tengo entendido que fue causa de de una enfermedad. ella, o sea, ya sufría de la tensión, mm, y fue que le dio un ACV, o sea, un accidente cerebrovascular, un sábado y el martes murió. O sea, fueron 4 días, si no estoy mal, así, o sea, fue muy repentino. Repentino. Ah, ok, Ujú. ok. Sí, entonces, sí, en ambos casos, pues fue como, no es algo como de que, bueno, a lo mejor en el caso de Ámbar, pues se venía dando como que la situación, pues los problemas entre su mamá y papá, y pues en el caso de Lau, pues fue algo que pues no se tenía como previsto, ¿no? Pero, ¿cómo ha sido, por ejemplo, en tu caso, Lau, cómo ha sido como esa parte en la que
tú tuviste como que crecer, que presentarte a ciertos desafíos sin la figura materna, que siento que hasta en cierto punto, o sea, no sé, a lo mejor en el caso de Amber, pues porque ella no tuvo su papá, pero siento como que hasta cierto punto es como que la mamá, como nosotras como mujeres, como que es un poco más el apego hacia la figura materna. Digamos que afortunadamente he tenido y tengo muy buena relación con mi papá, pero digamos que el crecer sin una figura materna como tal es difícil porque hay muchas cosas que al final de cuentas los hombres no manejan, no entienden a la perfección. Digamos, nomás el hecho de explicarte cómo es que funciona tu cuerpo. Digamos que esa cosa las asumieron mis hermanas, que tampoco era deber de ellas, pero Ujú, digamos que seguían siendo mis hermanas, no mi mamá. ¿M? ujú. Sí, claro, Entonces uno y al final, también, o o sea, sea, uno termina creciendo arropado como por otra gente, ajá. pero igual, o sea, como tratando de asumir un rol que tampoco es de ellos, sin ellos pretenderlo hacer, ¿sí? Sí, claro, y quiero como enfatizar ahí un poquito, o sea, que tú nos has platicado, que no son, o sea, son tus medias hermanas, o sea, no son hermanas, por parte de mamá y papá, entonces eso lo vuelve como más complicado, porque a final de cuentas sí Sí. están ellas, pero no son hermanas directas, se pudiera decir. Ujú. Sí, claro, o sea, mis hermanas nos llevamos 15 y 17 años, o sea, también ya eran grandes, ellas ya estaban, o sea, ya estaban haciendo su vida cuando pues todo esto pasó y pues yo todavía era muy chiquita, o sea, yo apenas tenía 8 años. Sí, claro. Entonces, claro, para ellos también fue un golpe duro y pero obviamente lo vivieron de una manera totalmente diferente. Ujú, sí, y en Mm. tu caso, Ámbar, o sea, ¿cómo ha sido esa ausencia como del papá? ¿Cómo lo has visto tú? Bueno, yo crecí y viví mucho tiempo con mis abuelitos y con mi mamá, porque bueno, ahorita estoy viviendo aquí en Canadá, pero yo crecí con una figura paterna de mi abuelito. Ujú, mi abuelito se podría decir que fue esa figura paterna. Sin embargo, pues era mi abuelito, o sea, no era Sí, mi papá. Él me cuidó, me amó y todo lo que él pudo darme, pero siempre hubo así como que algo en mí, ¿sabes? Que yo decía, ah, ojalá mi papá estuviera aquí. No siempre, porque la verdad que mi mamá hizo un trabajo increíble criándome a mí y a mi hermano. Siempre supo cómo trabajar con esa ausencia. Y bueno, también mi abuelita siempre estuvo apoyándonos. Sin embargo, si había situaciones en la vida, me acuerdo en una graduación en la que llamaban a las chicas a que bailaran con sus papás, pero pues o sea, yo veía, ¿no? Y decía, ok, qué bonito, ¿no? Que ellas sí pueden tener esa conexión y ese momento con ellos. Y sí, fue duro. Y a lo mejor de más pequeña no lo entendía, pero cuando me empecé a relacionar con los hombres, me di cuenta que de verdad el daño que tenía por la ausencia que había tenido de parte de mi papá. sí, claro. En tu caso, Lau, ¿en qué ámbito o en qué punto de tu vida fue como más marcado como la ausencia de tu mamá? Yo creo que es como una constante, solo que Ujú, uno aprende a vivir con ese tipo de ausencias. Pero digamos que el hecho que yo no sea una persona tan femenina, sino que sea un poco más, no, sí, como ruda, un poquito más tosca, eso también influye mucho que, o sea, solo haya crecido como con la figura de mi papá. ujú, Digamos que ahorita que me gusta más que el maquillaje, que las uñas, fue algo que fui adquiriendo más, pero ya fue mucho más grande. sí, Mm, y pues digamos, en este caso, pues como fue la muerte de ella, uno aprende a vivir con el dolor y ujú, uno lo sí, emprende a manejar. Y hay días en los que uno está muy bien y otros días donde pesa otra vez y como que duele.
pero pues al final siempre hay como una especie de consuelo de saber o de pensar que ella hizo todo lo posible por en el tiempo que estuvimos juntas, en el que ella vivió eso de tener como buenos momentos, de tener recuerdos agradables, ¿no? Entonces, Ujú. digamos que eso es lo único que lo acompaña al final. Sí, claro, porque, o sea, acá como se podrá o podemos pensar que son como situaciones muy parecidas, pero realmente no. O sea, una es como por decisión y la otra es como, o sea, no hay forma, ¿no? O sea, es parte Ujú. de la vida. Entonces, pues ahí se vuelve como que un poco más complicado. Ahora, en tu caso, Ámbar, o sea, ¿en qué momento fue como que más duro esa ausencia? O sea, ¿crees que fue a lo mejor en qué etapa? Como que en la niñez, en la adolescencia. Creo que fue ya cuando me estaba convirtiendo prácticamente en un adulto Ujú, que empecé a tener pues relaciones sentimentales, ¿no? O que trataba de tener alguna relación con algún chico. Y entonces me di cuenta que la forma en la que me relacionaba con esos chicos era muy mala porque dentro de mí yo sentía que me iban a abandonar y yo no entendía por qué, tenía miedo, ¿no? Es que me van a dejar, me van a abandonar hasta que decidí pues ir a terapia para poder trabajar todo esto y me di cuenta que pues ese miedo de que me iban a abandonar era porque la persona que figuraba, o sea, pues mi papá me había abandonado. Entonces, si mi propio papá me había abandonado, cualquier persona me puede abandonar. En este ujú, sentido, pues cualquier novio, ¿no? Entonces ahí fue cuando me di cuenta que a pesar de que mi mamá hizo un trabajo excelente, tenía heridas, dentro de mí que me impedían tener una relación sana con un chico. sí, claro. Lau, tú como que, o sea, como lo cuenta Ámbar, sientes como que tu, no sé, no quiero decir como tu carácter, sino como que a lo mejor ciertas actitudes, o sea, ya nos contabas de lo de el maquillaje o de la figura femenina o cosas así, pero me refiero más en cuestiones como de actitud, como en qué parte se vio más afectada la ausencia de tu mamá. Uy, no sé. Eh, O sea, yo, ¿crees que... Ujú, pues es que no estoy segura. Es que es raro porque igual, por ejemplo, mi papá pues volvió a rehacer su vida, pero yo jamás dejé que otras personas se fueran a acercar tampoco. O sea, ujú, digamos, las parejas de mi papá que fueran a tomar un rol relativo de figura materna o algo así. No, o sea, jamás lo permití, ujú, nunca. Entonces, como que de pronto me cuesta a veces aceptar que otra persona quiera venir a tomar como el rol, sin, o sea, porque muchas veces como se vuelven a relacionar, se vuelven a unir, entonces como que es tratar de formar otra vez como la imagen de familia, ujú, pero yo eso no lo permití conmigo, porque sí, para mí eran las parejas de mi papá, no ujú, eran nada mío. O sea, sí, era como, claro. es su problema, no es mi problema. Mi relación Ujú, es ya con mi papá, no con ellas. ujú, sí. Entonces, siempre ponía como cierta distancia con ellas. Y todavía, esta es la hora que todavía lo hago. Ah, pero sientes que es, o sea, más que nada no es como cuestiones de actitud, sino como de defensa, ¿no? O Sí, sea, a final de cuentas te estás protegiendo como de algo. O sea, tú sabes de lo que te estás protegiendo, pero es sí, como un acto de defensa. sí, también. Ujú. Mm. Y en tu caso, Ámbar, o sea, ¿cómo tú lo has tratado como de resolver? Como, ¿cuál ha sido como esa, no esa solución, pero como que esa arma de modo de que no te lastime a ti ya a estas alturas?
Pues te voy a contar qué pasó para que yo haya logrado sanar eso. Ujú, Estando en la pandemia, justamente pues arreglando todo para poder venir a Canadá, cerraron la embajada de Canadá, entonces pues yo no tenía forma de hacer los biométricos ni nada. Y justamente un día recibo una solicitud en Facebook y tenía el mismo nombre que mi papá, pero yo tengo un primo que tiene el nombre y pues el mismo apellido, entonces yo dije, seguramente es mi primo. Y bueno, al final resultó que era mi papá. Empezamos a hablar, empezamos a tener más contacto. Y entonces yo como que en esa necesidad de poder solucionar lo de Canadá, le dije a mi mamá que estaba pensando ya sea ir a Colombia o a El Salvador para poder hacer todo lo de los trámites. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, habla con tu papá a ver si él te puede ayudar. Y entonces, sí, hablé con él, todo. Yo viajé, lo vi. Cuando lo vi fue muy extraño porque, ¿sabes? O sea, yo sabía que era mi papá, pero no lograba reconocerlo. Fue sí, muy claro. impactante. O sea, fue como que yo sé que es mi papá, pero no tengo ningún recuerdo con él. Yo no le pedí explicaciones de nada, sinceramente. Me dolió mucho ver que él ayudó a muchos primos como si él fuera su papá y con nosotros no, ¿sabes? Pero después de ese viaje, después le hablé y le dije cómo me sentía y él me pidió perdón. A su forma lo hizo. Después de eso empecé terapia y realmente me ayudó mucho a perdonar lo que él hizo. Fue lo único que él podía hacer. Ujú, Y realmente al final yo le di las gracias de que haya hecho lo que hizo porque gracias a esa decisión yo soy la persona que soy ahora. sí, claro. Yo no lo odio, obviamente no hay como que un cariño ni un amor, porque para eso tiene que haber convivencia, pero pido por él, o sea, le pido mucho a Dios por él, por su vida y ya, o sea, desearle lo mejor. Esa fue la forma en la que pude sanar. No te puedo decir que ya no voy a sentir nada porque aprendemos a vivir con esas cicatrices Sí, y ya claro. cada vez van doliendo menos, pero pues siempre van a estar ahí. Sí, claro. Oigan, o sea, ya siento como que muchas veces nosotros o los seres humanos como para tratar de como de mitigar nuestros errores o de justificar nuestros errores, como que siempre culpamos ciertas circunstancias de nuestras vidas, ¿no? O sea, en su caso, pues podríamos decir, es que yo no tengo lo que me gustaría tener porque yo no tuve un papá o porque mi mamá no estuvo conmigo o porque pasaron estas situaciones o en su caso de Lau, no sé, a lo mejor mi papá hizo su vida, pero, o sea, en el punto en el que ustedes están, yo considero que pues ambas son mujeres fuertes, o sea, que han llevado una vida muy complicada, que la vida las ha orillado a ciertas circunstancias, pero en tu caso, Lau, ¿por qué tú no te rendiste? ¿Por qué tú, en vez de decir, aquí me voy a quedar, o sea, estás en este punto de tu vida en el que tú decides tú estudiaste en Colombia, o sea, dejar lo que tú habías hecho en Colombia para venir a Canadá a perseguir un sueño. Uy, pues sí, digamos que sí hubo puntos en los que yo quería dejar todo y desde la adolescencia, o sea, a mí o sea, pues como a raíz de la muerte de mi mamá y eso, a mí hubo pues un tiempo que me diagnosticaron depresión. Se supone que actualmente yo tengo distimia, o sea, eh, como los síntomas de la depresión se adecuaron como a mi personalidad. Entonces soy una persona totalmente funcional. ¿M? Pero obviamente sí tengo mis piquitos donde sí me deprimo, pero pues nunca he parado porque igual
mi papá me enseñó a que uno siempre tiene que continuar. Pase lo que pase, uno tiene que seguir. Uno no se puede dejar como caer, Ujú, sea la situación que sea. Entonces sí hubo momentos muy difíciles, sobre todo en la adolescencia, donde yo estuve con psiquiatra, estuve con varios psicólogos, algún tiempo me intentaron medicar con antidepresivos, pero pues al final como que no, o sea, digamos que no tomé ese lado, sino que sí me fui con terapia. Más grande volví a tomar terapia cuando ya estaba estudiando, pues para los que no saben, yo estudié psicología, entonces pienso que también era algo importante hacerlo. Si uno estudia psicología, es importante también ir a tratar ciertos temas que uno tenga ahí como guardados o ujú. como que a uno lo frenan un poquito. Y ya pues la decisión de dejar todo, pues también fue un poco el contexto social colombiano de la falta de oportunidades de crecer o de obtener como una estabilidad laboral, económica. Y pues la decisión la tomé pues con mi esposo, la tomamos juntos y nos vinimos y a Y buscar aquí suerte. estamos. Y aquí estamos. Sí. En tu Pero sí caso, fue un Ámbar. proceso, digamos, o sea, yo recuerdo como la adolescencia, mi adolescencia como con mucho dolor. Sí, Además claro. que en sí las adolescencias son cambios muy grandes, Sí, es difícil, entonces yo lo siento como más pesado porque es algo que yo pasé sola. sí, Sea, yo claro. no se lo conté prácticamente a nadie. O sea, sí estuve con Ujú, psicólogos, sí con psiquiatra, pero fue algo mío, muy mío y que no todo el mundo sabe. ujú. O sea, mis hermanas yo creo que de pronto medio pueden saber que yo fui, pero o sea, ellos no Sí. saben los detalles de lo que yo pensaba o de lo que sentía. Y esta es la hora que yo estoy segura que todavía se lo preguntan porque no hemos tenido esas conversaciones aún. Después se Están van a ahí enterar. pendientes. Cuando escuchen la entrevista se van a enterar. Ay, no, oh por Dios. En tu caso, Ámbar. En mi caso, la verdad es que mi niñez y mi adolescencia fueron muy felices. Mi mamá es psicóloga, entonces creo que eso también influyó mucho para que mi hermano y yo creciéramos en un ambiente bastante sano. Como dije antes, ella supo bien trabajar esa ausencia de mi papá y pues yo ya me empecé a dar cuenta pues de los problemas que provocó esa ausencia, pero ya cuando estaba más grande. Obviamente sí había momentos en que pues me preguntaba dónde estaba mi papá, por qué se había ido, pero no fue una constante, Ujú. no fue como que sufría, no. Creo que lo más complicado fue cuando cumplí 15 años. Yo estaba muy enojada con mi papá, muy, muy enojada, y contacté a uno de mis tíos para que le mandara una carta que yo había escrito. Y en esa carta yo le decía que pues yo ya no era su hija, que se olvidara que yo existía. Pero pues fue como que en medio de, sí, la adolescencia, el enojo y Sí. todo, pero creo que fue como que como que el momento más fuerte que tuve Ujú. relacionado con mi papá, pero en general la verdad que mi vida ha sido muy feliz, gracias a mi familia, entonces han sido un gran apoyo en todo este proceso. Es que creo que la adolescencia es como que la etapa más complicada cuando nosotros tenemos como ese tipo de Sí, situaciones, porque yo también recuerdo que en mi caso, o sea, por ejemplo, pues mis papás, yo no me quedé con la ausencia como con ninguno de los dos, a lo mejor mi papá en algún momento sí fue como más ausente, pero tampoco tuve como eh, como esa ausencia tal cual, pues porque era como un padre que estaba y no estaba, ¿no? Entonces yo lo veía, pero no lo veía. Pero también, como que mi abuelito en ese momento, pues él era el que también tomaba como que cubría como que esa figura paterna, pero sí, yo recuerdo que en mi adolescencia, o sea, fue como en el punto en el que yo más me le puse también, o sea, que me volví como un poco más agresiva hacia él, a recriminarle cosas que pues Ujú. también veíamos como de chicos.
pero creo que, o sea, el punto en el que ahora nos encontramos y que yo creo que a lo mejor somos como parecidas en ese aspecto es de que nuestros errores sabemos que son nuestros, o sea, que no se los atribuimos a la falta de un padre, a la falta de una madre, o sea, que a final de cuentas nosotros somos los únicos responsables por las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Totalmente. Entonces, Lau, algo que nos quieras compartir, o sea, como para, no sé, un pensamiento, algo que tengas como de, no sé, a las personas que pudieran pasar por una situación similar a la que tú estás pasando, no sé. Yo solo quiero anotar que, que aunque sí mi adolescencia fue muy difícil, pues yo siempre conté con el apoyo de mi papá, yo siempre he tenido muy buena relación con él, o sea, no, es que a veces suena como que uno los hace ver mal, pero no, o sea, No, con mi ajá, papá fue sí. una muy buena relación y él intentó ser muy buen padre y tratar de suplir un poco esa figura materna. Y Ujú, de resto, pues yo lo que les tengo que decir a la gente es que por la situación, por más difícil que sea o por lo más oscura que se vea, siempre al fondo hay una lucecita y una esperanza que se va a abrir. O sea, todas las situaciones van a cambiar y todo va a pasar y todo puede mejorar, pero pues uno también tiene que ayudarse un poco, ya sea con acompañamiento de amigos, otros familiares, psicólogos, o sea, no dejarse hundir, sino también buscar soluciones. sí, Ujú. claro. Tú, Ámbar, Yo creo que es importante que todos entendamos que a pesar de haber tenido la mejor niñez o sí, una vida muy buena, todos tenemos cosas que sanar y nos damos cuenta cuando somos adultos. Y entonces realmente yo les invito a que si pueden ir a terapia, lo hagan, porque de verdad les ayuda muchísimo. En mi caso me ayudó a perdonar y se los juro que cuando perdonas te sientes libre, porque no hay nada como vivir tranquilo, sin rencor. Entonces, les digo que es muy importante el hecho de que busquen ayuda si lo necesitan y que no es bueno culparnos por cosas que no estaban en nuestro poder. Por ejemplo, en mi caso, el divorcio de mis papás, pues no fue mi responsabilidad. El no adjudicarnos responsabilidades que no nos nos corresponde. corresponden es muy importante. Sí, claro, porque pues también a veces como que tendemos a eso, ¿no? Y también pensar que a final de cuentas ellos, en tu caso, Ámbar, pues él tomó esa decisión y él solamente sabrá por qué él tomó esa decisión y Exacto. ya las consecuencias, pues yo creo que él las ha ido pues pagando a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, Sí, pues, o sea, todas las decisiones que nosotros tomamos, pues nosotros tenemos que hacernos responsables de, responsable. Ujú. ajá, de ellas. Y ahora la pérdida como de alguno de ellos, pues tampoco justifica las acciones que nosotros tomamos, porque a lo mejor, por ejemplo, en el caso de Lau, pues ella puede decir, es que yo no tuve mi figura materna, pero eso no quiere decir que ella sea una mala persona o que ella haya Ujú. cometido esos errores y pues es culpa de que su mamá no estaba, ¿no? O sea, no, ya son decisiones que nosotros hemos tomado, ¿no? Sí. Sí, Pues y bueno, en no, mi caso también, ay, perdón, Pau, mientras nosotros íbamos creciendo, mi mamá nunca nos inculcó odio por mi papá, y ujú, creo que eso también es importante porque muchas veces cuando se atraviesa un divorcio, pues quieren que los hijos tomen un bando, y creo ujú, que los hijos no tendrían por qué pasar por eso. Si ya, o sea, se llegó a la conclusión de que el divorcio es lo mejor, entonces, pues tratar de que los niños crezcan en el mejor ambiente posible, ujú. sin tener que estresarlos con esa situación de no, es que tu mamá, no, es que tu papá, si tu papá estuviera, o sea, no está. Entonces, ¿para qué criarlos y que crezcan con eso? Lo mejor es
ok, no está, pero me tienes a mí y vamos a trabajar juntos y vamos a superar esto juntos. Sí, claro, es que volvemos como a un poquito a lo mismo, ¿no? O sea, nosotros somos los únicos responsables de nuestras decisiones. Entonces, Totalmente. cuando pasa lo de los divorcios es lo mismo. O sea, nosotros como hijos, nosotros no tenemos culpa como de las decisiones que ellos tomen o de los problemas que ellos tengan. O sea, nosotros no somos responsables Sí. como de eso. Y creo que pues es como un poquito parte de este episodio lo que hemos visto como que cada quien es responsable de sus propias acciones, ¿no? Entonces, pues nada, les quiero agradecer a las dos porque siento que no es un tema fácil, o cada No. quien tiene sus, ¿no? Tiene sus problemas y que pudiéramos hablar mucho tiempo. Ya después, pues ya será uno solito con Laura y otro solito con ambas, Bueno, ok. para que nos cuenten más. Y ahorita pues fue como que el tema compartido, pero sí, que nos cuenten un poquito más de cada una o sea, de sus historias de cada una de ustedes. Y pues muchas gracias, Lau, algo que quieras decir para terminar. Escúchenla, escúchenlas. Muy interesante los episodios y todo, entonces, todo bien. Gracias, Lau. Tú, Suscríbanse Ana. al canal. Sí. Gracias, Muchas Gracias. Pau. Gracias a las dos, gracias. las quiero mucho, gracias. Nos Yo vemos, también te cuídense. quiero. Bye. Bye. Bye.